el corazón de espinas, la palabra de Dios le ha categorizado como un corazón de condenación. Entre todos los demás corazones hemos visto que el camino era duro, pero les expliqué que el camino podía manejarse, podía ablandarse y eventualmente se podía sembrar una semilla. Después vimos también de que el corazón de piedra, Dios dice en su palabra que Él saca ese corazón de piedra y pone un corazón de carne en donde la semilla puede eventualmente crecer. Particularmente el corazón de espinos, la palabra del Señor dice que la gente recibe la palabra, escucha la palabra, la oye. Y de la forma en que lo podemos interpretar esto, es que este tipo de corazón presta atención, escucha la palabra, recibe la semilla, pero algo extrañísimo sucede cuando la semilla cae en los espinos. La palabra de Dios comienza a germinar, germina en esa vida. Recuerda que estamos hablando de personas y no estamos hablando necesariamente de terrenos físicos, sino que estamos hablando de corazones de personas. La palabra de Dios entonces nos dice de que esta semilla cae en este corazón, la semilla comienza a germinar, pero algo sucede con la semilla y es que comienza a ser, dice la palabra de Dios, ahogada por los espinos. Para leer Lucas capítulo 8, versículo 7 dice: otra parte cayó entre los espinos, y los espinos que nacieron, yo le puse un círculo a estas dos palabras, si hubiera estado ahí lo hubieran visto, donde dice: y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Implicando, hermano, de que la palabra de Dios cayó en ese corazón de espinas, pero también comenzó a crecer juntamente con la semilla de Dios. Comenzaron a crecer los espinos. Y dice que la semilla entonces fue eventualmente ahogada por los espinos. Yo me imagino entonces un corazón que viene a la iglesia, escucha la palabra, comienza a crecer la palabra de Dios en el corazón de esta persona y comienza también a crecer la cizaña. Pero la cizaña particularmente son estos espinos que Dios está diciendo que crecen al mismo tiempo y a la par con la palabra de Dios. Ahora la pregunta que yo les tenía a ustedes es: ¿qué es entonces lo que ahoga la palabra de Dios en este corazón de espinos? Y la respuesta se encontraba en tres partes de la Biblia, donde podemos leer en Mateo capítulo 13, versículo 22, también leemos en Marcos 4, versículo 17, y luego leemos en Lucas capítulo 8, versículo 14, donde dice el primero en Mateo 13, 22, dice: oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. Cuando nos vamos entonces a Marcos 4, dice: oyen la palabra, pero los afanes, vuelvo a repetir lo mismo, de este siglo, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Luego también tenemos en Lucas algo un poco diferente, porque Lucas lo ve de otra perspectiva. Y dice: la que cayó entre los espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son desahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Aquí yo subrayé todas las palabras que me llamaron la atención. En Mateo capítulo 13 subrayé el afán. En Marcos capítulo 4 subrayé el afán. En Lucas capítulo 8 subrayé también los afanes. Luego volví a Mateo, donde subrayé la palabra riquezas, donde subrayé la palabra en Marcos riquezas y codicias. Y luego en Lucas capítulo 8 subrayé afanes, riquezas y placeres. Todas estas palabras son los espinos que ahogan el corazón donde la palabra de Dios ha caído. Note usted que los espinos son entonces afanes, placeres, riquezas y codicias, que se levantan juntamente con la palabra de Dios y ahogan entonces la palabra. Ahora, cuando hablamos de
de afanes, la palabra de Dios nos dice en Mateo 6:34, no os afanéis por el día de mañana, porque cada día traerá su propio afán. Ese es el gran problema que tenemos hoy en día, porque hay un afán enorme, hay un afán por lograr prepararse para el día de mañana, y eso es normal. Muchas veces he recibido llamadas telefónicas de bancos o de organizaciones que me dicen: mire, asegúrese para el día de su retiro, para que cuando usted cumpla los 65 años, entonces tenga donde caer, donde reposar, de dónde sacar dinero. Siempre existe el afán. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Cómo voy a pagar la luz? ¿Cómo voy a pagar la aseguranza? ¿Cómo voy a poner alimento en mi mesa? ¿Cómo me voy a recuperar de esta enfermedad que tengo? Y siempre existe el afán. Pero la palabra del Señor dice: no os afanéis por el día de mañana. Dice, porque el día de mañana va a traer su afán. ¿Qué significa esto? Significa de que hoy tenemos afán por mañana, pero cuando llegue mañana, también mañana va a tener su propio afán por el siguiente día. Y el siguiente día va a tener su propio afán por el siguiente día. En otras palabras, el afán nunca va a dejar de existir. Siempre vamos a estar afanados. Y la palabra del Señor nos dice: cada día trae su propio mal. Dice que nos tenemos entonces que darnos cuenta de que nuestro afán no debe existir, sino que debemos de poner nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Cuando la palabra de Dios habla de que los espinos son riquezas, Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, y no podéis servir a Dios y a las riquezas. Yo no sé cómo necesariamente podemos tomar esto, hermanos, pero amar a Dios es una cosa y amar a las riquezas es otra cosa. No podemos amar a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Lo que Dios está diciendo es que cuando este corazón recibe la palabra de Dios y las espinas comienzan a crecer, una de esas espinas son categorizadas como riquezas. No solamente el afán por el mañana, la preocupación por el mañana, sino también las riquezas. ¿Cuánto dinero tenemos en el banco? Y es, hermano, notorio de que mientras más dinero se tiene, más dinero la persona quiere. Mientras más dinero hay en el banco, más quiere. Y si tiene poco dinero, pues siempre va a querer tener más. O sea, no teniendo dinero va a querer dinero. Y teniendo dinero va a querer dinero. Entonces, el afán por las riquezas nunca se va a acabar. Estos son deseos del ser humano, de la humanidad, del hombre, de la carnalidad incluso. Entonces la palabra del Señor dice que no podemos servir a Dios. Vamos a estar concentrados en Dios o vamos a estar concentrados en las riquezas, pero en uno de los dos tenemos que decidirnos. Si es por la riqueza, pues olvidémonos de Dios completamente, porque por los dos lados no podemos servirle a Dios. Cuando la palabra de Dios habla de los placeres, que fue una de las palabras que yo también subrayé, 1 de Juan 2:15 dice: todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino proviene del mundo. Dios está claramente diciéndonos que todo lo que nuestros ojos ven y desean, cuando es carnal, no es de Dios, proviene del mundo. Y el mundo tiene otro Dios. El príncipe de este mundo es Satanás, el diablo. Él promueve las cosas del mundo. Él promueve la riqueza, promueve el placer, promueve el codiciar más y más. La palabra de Dios nos dice entonces, en cuanto a los placeres, que todos los deseos de nuestro cuerpo son únicamente movidos por el mundo, el padre de este mundo, que es Satanás, el diablo. Cuando la palabra de Dios nos habla acerca de la codicia, en 1 de Timoteo 6:10 dice: la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. La palabra extraviar de la fe implica se fueron, se retiraron, incluso apostataron de la fe. Las riquezas, la codicia, el deseo de querer más y lograr más, hace que el hombre o la mujer de Dios se separe de las cosas de Dios. Ya no busque
lo que Dios da, sino que el afán es el mundo y todos los placeres y todo lo que el mundo puede ofrecer. Se comienza a olvidar de Dios. Cuando hablamos de un corazón de espinas, es un corazón peor que un corazón del camino y peor que un corazón de piedra, porque por último la piedra se puede cambiar, pero el corazón de espino, como dice aquí la palabra de Dios, ahoga el mensaje de la palabra de Dios. Cuando leemos en Mateo versículo 13 en cuanto al camino precisamente, noten lo que sucede. Cuando alguno oye la palabra, dice, este no la entiende, y viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Note que yo subrayé la palabra y arrebata lo que fue sembrado. Significa que el que tiene corazón de camino, no el de espinos, el de camino, cuando cae la palabra de Dios en su corazón, viene, dice el diablo, y la arrebata, se la quita. La semilla desaparece, se muere. Lo menciona también Marcos, donde dice que después que oyó y escuchó la palabra, enseguida, dice, viene Satanás y quita la palabra que se sembró. Déjeme decirle que en estos dos casos, cuando habla del corazón de camino, la palabra de Dios muere. La palabra de Dios desaparece. Cuando está hablando del corazón de piedra, el otro que hablamos anteriormente, dice lo siguiente. Al momento, dice, recibe la palabra con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Es decir, la palabra de Dios cae en ese corazón y luego dice la Biblia que es de corta duración, dura poco, se muere. Lo vuelve a repetir Marcos, donde dice, pero tienen poca raíz en sí y son, dice, de corta duración. Implica que la semilla, hermanos, que cae en el corazón tanto del camino como en el corazón de piedra, muere. La semilla de la palabra de Dios muere en ese corazón. No obstante, cuando hablamos del corazón de espinos, algo muy interesante ocurre, porque en los 3 versículos que la palabra de Dios nos habla acerca del corazón de espinas, dice Mateo 13:22, ahogan la palabra y se hace infructuosa. No la mata, la hace infructuosa. Cuando nos vamos a Marcos capítulo 4 versículo 17, vuelve a decir algo parecido. Dice, y la palabra se hace, dice, infructuosa, lo vuelve a repetir. Cuando vamos a Lucas capítulo 8, versículo 14, dice, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y entonces no lleva fruto. En ninguna parte de las Escrituras dice que el corazón de espinas mata la palabra. La persona que Cristo categorizó con corazones de espinas no mata la palabra, pero sí la ahoga. Y al ahogarla, dice la palabra de Dios, la hace infructuosa, lo menciona en 2 partes. Y Lucas dice, sencillamente, la semilla no lleva fruto. Los otros la matan, desaparece, se la llevan, la eliminan. Pero este otro, corazón de espinas, se mantiene viva la semilla, pero no da fruto. Estamos hablando, hermanos, de una persona cristiana, de una persona que está en la iglesia, una persona que viene a escuchar la palabra, una persona que ha conocido a Dios por muchos años. La persona entonces que tiene un corazón de espinas según Cristo Jesús es una persona que la semilla está latente, pero los espinos no le permiten que produzca fruto, hacen que ese corazón o esa vida sea infructuosa, no produzca fruto. Entonces es un árbol vivo en la iglesia, pero infructuoso, no lleva fruto, no produce, está siendo ahogado por los afanes y está siendo ahogado por los placeres de la vida. Esto es súper interesante, hermanos, porque una persona que tiene un corazón de espinas es una persona que la Biblia categoriza como fuentes sin agua. Y lo dice en 2 de Pedro 2:17. Estos son, dice, fuentes sin agua, dice Dios. Nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Hay un fin para toda persona que viene a la iglesia, pero que tiene corazón de espina.
Porque ese corazón, hermano, se hace pasar por un cristiano. Ese corazón se hace pasar por un creyente. Se demuestra ante los demás, puede cantar, puede decir aleluya, puede venir a la iglesia, porque la semilla de Dios está latente, está ahí, pero no hay fruto en su vida. Su ejemplo como cristiano o cristiana es un ejemplo que deja mucho que desear. La palabra de Dios también le llama a este tipo de personas árboles que solo ocupan espacio. Y la palabra del Señor dice que vino aquel dueño de ese lugar donde estaban todos aquellos árboles, de ese viñedo, y le preguntó al artesano, aquel que estaba arreglando y limpiando los árboles: he venido, le dijo, por fruto, por este árbol, he venido a buscar fruto de este árbol durante 3 años y no ha producido nada. Y entonces el dueño le dice al artesano: córtalo. ¿Para qué inutiliza la tierra? ¿Para qué le quita la savia a los demás árboles? Esto es interesante, hermanos, porque estos son los corazones que no matan a la semilla, que la dejan viva, que la persona puede que tenga algún temor de Dios, que la persona puede que tenga alguna esperanza de que algún día se va a poner firme en los caminos de Dios, pero nunca lo hace, nunca. Pasan los días, pasan los años y siempre está cayendo en el mismo pecado. No hay muestra de recuperación en su vida espiritual y los demás lo ven. Es obvio, solamente que él o ella piensa de que la gente no lo ve, pero se ve. Y el Espíritu Santo le revela en su corazón y redarguye su corazón porque no ha cambiado. La palabra de Dios lo dice en Mateo 3:10: el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. La palabra de Dios nos dice de que este tipo de corazones de espina, son precisamente, hermanos, aquellos corazones que la palabra de Dios les llama a los tibios. En Apocalipsis 3:15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Pareciera un caso extremadamente serio con aquellos corazones que son corazones de espinas. Porque como dijimos, el que tiene el camino puede oxigenarse la tierra si se remueve. El de piedra, la palabra del Señor dice: mira, sacaré tu corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Solamente tienes que tú venir a mí y darme tu corazón. Pero los corazones de espinas están ahí diciendo: yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo vengo y adoro y alabo y sirvo y participo, pero no permite que la semilla dé fruto, sino que la ahogan. Los espinos, hermanos, se caracterizan por lo que les voy a decir. Los corazones de espinas se caracterizan, número 1, porque pinchan, porque hincan, porque clavan, porque son puntudos, porque son pullas, porque ensartan. Esos son los corazones de espinas. Hermanos y hermanas que pudieran tener un corazón que pincha, un corazón que tiene pullas, un corazón que clavan, un corazón que ensartan. Y también, como les dije antes, los corazones de espinas están catalogados como corazones de maldición. ¿Por qué? Pinchan, hincan y tienen pullas. Y la palabra del Señor dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Les sugiero, hermano, que una persona que tenga un corazón de espinas siempre va a andar hincando a los demás. Un corazón que tenga espinas siempre va a andar ensartando, va a andar con sus pullas clavando, hincando, pinchando a los demás, hiriendo, dañando a los demás. Por eso la palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón, y si tiene un corazón de espinas, un corazón lleno de espinas hablará entonces espinas. Un corazón que esté lleno de espinas va a pinchar a los demás, va a herir a los hermanos. Pero ¿sabe lo que dice la palabra de Dios? En Ezequiel 2:6. Y tú, dice, hijo de hombre, no le temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos. No está hablando de la zarza natural de la naturaleza. Aquí el profeta está hablando de personas que están dentro de la congregación.
Y dice, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. ¿Sabe, hermano, lo que la palabra de Dios nos esclarece aquí? De que aquellas personas que tienen corazones de espinas siempre van a andar ofendiendo a los demás. Van a andar ofendiendo con sus palabras, con sus hechos, con sus acciones. Pero más que nada van a andar ofendiendo a Dios, porque no va a querer que la palabra de Dios sea fructífera, sino que los afanes, las riquezas, el ganar $1 más, el tener un televisor más, el alcanzar algo más, y los placeres, el gozar un poco más, no va a hacer que crezca su semilla en aquel corazón. Entonces la palabra del Señor dice en Santiago 3:8, su lengua está llena de veneno mortal, con ella alaban a Dios, sí, pero maldicen a los hombres. Ahí está el corazón de espinas. Y también decía que los corazones de espinas están en la categoría de la maldición, porque la palabra del Señor lo dice en Génesis 3:17, maldita será la tierra por causa de ti, espinos y cardos te producirá. Y luego dice Hebreos 6:8, pero la tierra que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Hay un fin, hermanos, y aquí dice la palabra de Dios que la tierra que produce espinos y abrojos está reprobada ante Dios y está próxima, inmediata a ser maldecida y su fin es ser quemada. Ahora, para ir terminando, ¿qué tipo de corazón tenemos? Si Cristo Jesús al caminar y dio esta parábola, ¿qué tipo de corazón hemos nosotros identificado en nuestra vida? Empezamos con el del camino, continuamos con el de piedra, vamos por el de los espinos. La próxima vez hablaremos del camino, o en otra casa, del corazón de tierra buena. ¿Cuál será verdaderamente? La palabra del Señor nos dice en Lucas 21, como en son de alerta, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Pero lo hemos leído tantas veces y pareciera que siempre estamos en los afanes de la vida. Y dice, y venga de repente sobre vosotros aquel día, como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La palabra de Dios nos motiva a buscar de Él y no a buscar del mundo. Pero nos motiva a que nos decidamos de una vez por todas y que pongamos el esfuerzo, no momentáneo, no solamente porque escuchamos un mensaje que asimilamos, sino que sea una vida constante. Toma tu cruz cada día y sígueme. La palabra dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. La palabra de Dios nos dice, estad quietos, conoced que yo soy Dios. La palabra de Dios nos promete y nos dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Otro versículo dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Otra promesa, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Otra promesa, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Otra promesa, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Otra promesa, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Las promesas de Dios son continuas y múltiples. Todas nos dicen, no te preocupes, no tengas afanes, no busques los placeres, no busques las riquezas, no busques lo que el mundo busca. Decídete por Dios. Finalmente, para terminar, Deuteronomio 11 nos dice, aquí pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Escoge tú cuál de las dos has de tomar. Cada día desde este púlpito predicamos el acercamiento a Dios. Cada día desde este púlpito predicamos la consagración.
Con tecnología o sin tecnología, el mensaje es el mismo. Busquemos a Dios mientras Él pueda ser hallado. Va a haber un momento en que, en que Dios ya no va a poder ser hallado. Porque la palabra de Dios dice de que el Espíritu va a ser retirado de esta tierra. Cuando sea retirado el Espíritu de Dios de esta tierra, la iglesia también va a ser retirada. Hay un cántico que dice que van a andar buscando a los que decían aleluya. Hoy empezamos cantando un cántico que decía aleluya, aleluya, lo cual significa glorias a Jehová o glorias a Dios. En ese momento mucha gente va a andar buscando a los que decían aleluya. No los van a encontrar. A mí me preguntaban ayer mientras caminábamos con mi esposa y mis hijos, juntamente al lado de la clínica de abortos. Andábamos caminando ahí al lado de la clínica de abortos, orando, cantando. Éramos un grupo de muchas personas. Mientras una que otra persona pudiera haber pasado por el lugar para hacerse un aborto. Pero alguien me preguntaba y me decía, ¿dónde está tu iglesia? Yo le decía, está en Fiuco y Varina. Aquí está la dirección, aquí está la tarjeta. Va a haber momentos en que la gente va a estar preguntando, ¿dónde está la iglesia? Me imagino que muchos van a venir buscando los que decían aleluya, pero no los van a encontrar. Sería lamentable de que algunos de ustedes, o incluso algunos de nosotros, pudiéramos quedarnos cuando ya la iglesia se haya ido. Que miremos hacia atrás cuando alguien venga y pregunte, ¿dónde están todos los hermanos? No sé, desaparecieron. Pero la palabra del Señor dice, mejor es un perro vivo que un león muerto. Mientras hay vida hay esperanza. Si tenemos un corazón de camino, va a ser ablandado. Si tenemos un corazón de piedra, puede ser cambiado por Dios. Si tenemos un corazón de espinas, es una persona que ya se cree cristiano. ¿Qué más se puede hacer? Solamente que la semilla de la palabra de Dios se fortalezca y usted tome voluntad propia y diga de una vez por todas, yo voy a ahogar los afanes, voy a ahogar los placeres, voy a ahogar las riquezas, voy a ahogar la búsqueda de la mundanalidad y voy a enfocarme más en el crecimiento de la semilla de la palabra de Dios. Si eso ocurre, entonces nos vemos en el cielo. Vamos a ponernos de pie.